Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisar a los jazmines con su blancura pequeña. Que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre su hocico de sangres derramadas en la arena, y los toros deguisando casi muerte y casi piedra mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. ¡No! Que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuesta. Buscaba el amanecer, y el amanecer no llega. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbres sedientas. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones su maravillosa fuerza. Y como un toro de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. ¡Qué gran torero en la plaza! ¡Qué buen serrano en la sierra! ¡Qué blando con las espigas! ¡Qué duro con las espuelas! ¡Qué tierno con el rocío! ¡Qué deslumbrante en la feria! ¡Qué tremendo con las últimas banderillas de tinieblas! Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de sus calaveras. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alas por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro tor de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero ver, que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, que no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucena, no hay cristal que la cubra de plata. No, que no quiero verla. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros de trabajo, compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Un día más con nosotros, un día de seminario, un día de júbilo, porque vamos a compartir un trabajo muy interesante que hemos venido tratando, hemos venido trabajando en un ciclo que es sumamente importante porque nos lleva a comprender lo que es el valor y la trascendencia de nuestro idioma español. Me acompaña María Josefa, como siempre. Saludos. Y vamos a darle entrada a este trabajo en el día de hoy. Como habrán visto y escuchado, el poema que presentamos en el día de hoy es de Federico García Lorca y se titula Sangre derramada. Es uno de mis favoritos
y se los recomiendo que lo busquen, que lo escuchen, que lo tengan, que es algo muy, muy, muy interesante para conocer y comprender la poética de Federico García Lorca. Además, muy español. Sí, muy interesante y muy español, porque de eso se trata. Estamos hablando en este ciclo del idioma español. Y ya hemos dado algunas primicias en los episodios anteriores sobre la cuna del español, cómo se originó, cómo la historia lo va desarrollando, y esa es la idea, esa es el objetivo, es mostrarles a ustedes por qué ustedes hablan español y por qué, cómo fue que llegó eso, cómo es que lo tienen. Y así vamos a comenzar en el día de hoy. Bueno, dice que la imposición, dime. Y si pudiera añadir algo como los románticos, es el idioma del amor. Por supuesto. Y es el idioma nuestro. Así es que ya, no hay más nada que decir. Ok, vamos a comenzar. Y comenzamos en este día con la imposición de la cultura. La imposición de la cultura española se reflejó en diferentes aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de las colonias. Uno de los ejemplos más destacados es el idioma español, que se convirtió en la lengua oficial en la mayoría de los territorios colonizados. Esto tuvo un impacto profundo en la comunicación y en el intercambio cultural, ya que la lengua española se convirtió en la base para la transmisión de conocimientos y valores. La lengua, uno de los legados más importantes de la conquista española en América, es el idioma español. El español se convirtió en esta lengua dominante en la mayoría de los países del continente, y hasta el día de hoy es hablado por millones de personas en la América Latina. Esta influencia lingüística ha llevado a la adopción de muchas palabras y expresiones españolas en los diferentes idiomas nativos de la región. Es muy interesante porque ya hablamos de cómo en la misma España, en la misma península, se dividían las diferentes formas de hablar el castellano o el español. Tenían sus propios modismos, sus propios culturismos, y cada uno de ellos, cada uno con su propia identidad, cada uno vino a la América y vino con esa idea, con esa forma, con ese culturismo, con esa manera de hablar el español que ellos traían desde sus provincias. Ahí empieza la historia, y es la parte interesante que nosotros queremos compartir. Entonces dice que nuestro ciclo sobre el idioma español en el mundo como una lengua viva con uso globalmente difundido se presenta en diferentes modalidades lingüísticas. Esto quiere decir que dependiendo del contexto geográfico, histórico, funcional y social, en otras palabras, no todos los hablantes se emplean y comparten la misma variedad de la lengua. Hoy continuamos este ciclo estudiando dentro del culturismo los diferentes cambios que enriquecieron y naturalizaron la lengua española desde España hasta los países que en la actualidad pertenecen al grupo de la Hispania. ¿Pero qué es la Hispania? O hispanismo. ¿Cómo podemos desarrollar el concepto de esta palabra? El hispanismo y los elementos que se fueron incorporando a la lengua española desde su nacimiento hasta la conquista del continente americano. El hispanismo es una denominación para las personas que están dedicadas a los estudios de la lengua y cultura hispánica. Tanto en España como en Hispanoamérica y otros territorios de habla hispana que fueron parte del antiguo imperio español. A las personas
que se dedican al estudio lingüístico y cultural de la hispanidad, se les denomina como hispanistas. Todo lo nuevo le venía a Europa desde España. Nuevas tierras conquistadas, nuevos temas, géneros y personajes literarios, nuevos bailes, nuevas modas. Pronto hubo necesidad de saber español para satisfacer más plenamente esa curiosidad. También, movida por intereses comerciales y económicos hacia la nueva potencia política, la primera en ostentar un imperio europeo y ultramarino en la nueva potencia política. En la nueva ultramarino en la nueva Europa de Renacimiento. Me disculpan, pero hoy estoy un poco como fuera de ambiente. No, estás cansada. Lo que pasa es que estamos trabajando en varios proyectos al mismo tiempo y hay una serie de cosas y todas van a caer en el español porque ese es el punto que queremos llevar adelante. Pero bueno, para responder a esa demanda tomaron en primer lugar la pluma escritores españoles como Antonio de Nebrija, ya lo hemos hablado de él en ocasiones anteriores, y es el autor de la primera gramática impresa en una lengua románica, la gramática castellana de 1492, y la de Juan de Valdés. Esta es otra de la que no hemos hablado, que es en 1497 y que compuso para sus amigos italianos que deseaban su gramática, deseosos de aprender el castellano. Su excelentísima obra Diálogo de Lengua, el licenciado Cristóbal de Villalón escribió en su gramática castellana, eso ocurrió en Amberes en el año 1558, que el castellano era hablado por flamencos, italianos, ingleses y franceses. España, español o castellano ibérico, español o castellano peninsular, español castellano europeo. Es el conjunto de dialectos y acentos del idioma español hablado en España y, salvo en español peninsular, puede incluir también el español hablado en Canarias. Ya hemos hablado en episodios anteriores lo que consideramos la cuna del español por los datos registrados que se tienen desde el año 987 en el monasterio de San Miguel de la Cogolla y los escritos y traducciones encontrados allí que pueden ver ustedes, quieren aumentar este aspecto. Esto se encuentra en el episodio anterior, donde se ha hablado mucho más sobre este tema. Pero ahora seguimos. Sin embargo, después de algún tiempo y gracias a las nupcias de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el castellano pasó de ser un dialecto regional para convertirse en la lengua nacional de España y se le comenzó a llamar lengua española. Por castellano comenzó a entenderse entonces el dialecto de Castilla, Aragón, Murcia, Andalucía, Asturias, Galicia y Navarra. En cambio, el español o la lengua española era la lengua hablada en el Reino de España. Cuando la invasión musulmana del siglo VII tuvo lugar, Hispania se dividió en dos zonas. La primera era el Al-Andalus, donde se hablaban dialectos romances mezclados con árabe, y la otra era la zona de los reinos cristianos. En esta última zona se hablaban más de un par de variedades romances, entre ellas la catalana, castellana, gallego-portuguesa, asturio-leonesa y navarro-aragonesa. Para principios del siglo X comenzó una unificación lingüística, sobre todo entre los centros de Hispania o España, resultando de esta combinación y de un par de sucesos históricos que se formó la lengua española, también conocida simplemente como español. Sin embargo, las lenguas españolas, como lo son el castellano, el catalán, el gallego y el vasco, todas ellas oficiales en España, figuran
bajo esta connotación política que tiene precisamente el hecho de atribuir en exclusiva la denominación de español y a una de las lenguas españolas, el castellano. Lo cierto es que para fines prácticos el español y castellano son sinónimos y salvo algunas diferencias históricas no existe problema en el uso indiscriminado de ambos. Sin embargo, es necesario para hacer notar diferencia en el uso de uno o del otro, es más bien de origen político y no lingüístico. Según sus dialectos se pueden distinguir 8 dialectos distintos: el castellano, el andaluz y el canario en España, y el caribeño, el mexicano centroamericano, el andino, el chileno, el rioplatense y todos estos en la América. Bueno, hay países de habla hispana donde la lengua oficial no está decretada en la Constitución. Tal es el caso de Argentina, Chile, México y Uruguay. Por lo tanto, el uso de las palabras español y castellano depende de las preferencias de cada persona. Por otro lado, de acuerdo con las reglas de la lingüística general, no es justificable la elección de un término sobre otro. Ambos tienen la misma validez y su uso indiscriminado es correcto. Para regular todos los asuntos relacionados con esta lengua, existen 2 diferentes asociaciones. La primera es la Real Academia Española, conocida como la RAE. Esta es el organismo regulador de todo lo relacionado con el español. Asimismo, la Asociación de Academias de la Lengua Española, o ASALE, vigila a las asociaciones que regulan esta lengua en cada país de habla hispana. En ambos casos se acepta la validez de las 2. Sin embargo, recomienda el uso de español sobre castellano. Esto debido a que mientras la palabra español carece de ambigüedad, el castellano no. Ahora, quiero hacer un pequeño comentario porque a partir de este punto y de este seminario del día de hoy, vamos a ir integrando, vamos a ir conociendo las diferentes peculiaridades, por decirlo de una manera, que el español adquiere de acuerdo al país a donde la conquista española llegó. Cuando lleguemos a los Estados Unidos, porque esto lo voy a recomendar para que ustedes se pongan en contacto con este libro y así puedan seguir el trabajo nuestro. Está que es de nuestro querido Luis Alberto Ambrogio. Esto es un trabajo excelente de lo que hizo el doctor Luis Alberto sobre los Estados Unidos hispanos, porque aquí en los Estados Unidos y en este libro surge un problema que ya no es un país determinado en el que vamos a hablar, sino es que todo el compendio de todos estos países han venido a los Estados Unidos y aquí se concentran todos los idiomas españoles que vamos a aprender en este ciclo de literatura española. Entonces, llega la conquista, salimos de España, nos montamos en los barcos con Cristóbal Colón y con todos los diferentes misioneros, llegamos acá. No venían los misioneros en ese barco. Vinieron después, cuando ya fue colonizada la primera entrada a la América, que fue por Santo Domingo, que se llamó la Isla Española, siendo el español, y ya llegamos aquí, uno de los idiomas más hablados en el mundo, y su expansión en América durante la época de la colonización europea ha tenido un impacto significativo en la historia y la cultura del continente. Hoy comenzaremos a explorar la evolución del español en América y examinaremos cómo factores como las lenguas indígenas, la variación regional, la influencia de otros idiomas, los cambios gramaticales y léxicos, la literatura, la cultura han moldeado y enriquecido esta variante del español. En este ciclo que presenta Literatura Visión, comenzamos hoy con la llegada del español a América, la influencia de las lenguas indígenas en su desarrollo, la variación lingüística en diferentes regiones y la influencia de otros idiomas. Aquí están
lo que es las oportunidades de la globalización, la literatura y la cultura y el español americano. Hay una cosa muy importante también que ya lo iremos viendo con el tiempo que vamos a seguir este ciclo, que es que tenemos muchas personas dentro de nuestra academia que nos llevan nos traen sus conocimientos precisamente de esos sitios. Eso lo vamos a ir presentando aquí. Estamos en un ciclo muy interesante sobre esta historia del español y esta parte de los diferentes culturismos acá en el continente americano. Entonces le dejamos la palabra a María Josefa. A ver si yo acabo de encontrar mis papeles. Tiene su entrada, María Josefa, siga. Bueno, yo con mucho cariño, como siempre, porque así me nace, con mis actitudes y mis aficiones en la vida, el tratar de dar a los que me rodean el conocimiento que Dios me permitió a mí acumular. Quiero esclarecer en esta presentación del día de hoy que en los lugares donde llegó el idioma español, llegó el idioma español por mediación de personas cultas, preparadas y otras que no lo eran tanto, que eran las tripulaciones. Los que manejaban los barcos, personas preparadas, los que dirigían los barcos, los que manejaban el equipo del barco, no eran tan preparados. Y a veces, como sucede hoy mismo en día con nosotros, que algunos que hemos ido a la escuela conversamos y hablamos correctamente el idioma, y otros que no han ido tanto porque son más pequeños o porque la vida no les ha permitido alcanzar niveles altos de educación, cometen errores al hablar el idioma, y todo eso va quedando a través de los tiempos en los idiomas. Por eso también es que sufren cambios a veces. Dice así la parte de la temática que me toca tratarles hoy. La colonización fue planificada en Castilla y gestionada en Andalucía, con la colaboración de las Canarias. Sabemos que en muchos lugares de Cuba, por ejemplo, que es mi país natal, hubieron grandes invasiones, no invasiones, sino llegada de familias canarias a tratar de llevar el país adelante. Según los trabajos de Boy Bowman sobre el censo de colonos entre 1492 y 1580, el 35% eran andaluces, el 16% eran extremeños, el 14% castellanos y el 22% restante de diversa procedencia. En términos lingüísticos, esto significa que el 52% de los colonizadores tenían como propias variedades meridionales de la lengua, con claro predominio de la andaluza. A este dato se une el hecho de que las tripulaciones de los barcos eran mayoritariamente andaluzas, que los inmigrantes pasaban un año en Sevilla a la espera de la documentación para embarcar y que luego se establecían en zonas relativamente aisladas, unas de otras, predominantemente costeras, en las que convivían además con los colonos de origen castellano. A este respecto, hay que recordar que en el siglo XVII la diversidad de los dialectos peninsulares eran verdaderamente grande, pero entre el castellano y el andaluz había pocas diferencias, a excepción del ceseo y de la reducción de las consonantes finales, por lo que fue la conjunción de estas dos variedades dialectales con claro predominio del andaluz, hablada por el 67% de los colonos
el que puede considerarse como factor nivelador del español de América desde sus orígenes. La llegada del español a la América. La llegada del español a América se produjo durante la época de la conquista y colonización europea. Los españoles, liderados por figuras como Cristóbal Colón y Hernán Cortés, exploraron y colonizaron diferentes regiones del continente, estableciendo asentamientos y estableciendo el dominio español en América. Con la colonización, el español se convirtió en el idioma de gobierno, educación y comercio, y se difundió rápidamente entre la población indígena. Sin embargo, este encuentro no solo tuvo un impacto en el idioma, sino que también en la cultura y la sociedad. La función de las culturas indígenas y españolas dio lugar a una mezcla única de tradiciones, costumbres y creencias que aún se pueden observar en la actualidad. Una de las características más distintivas del español americano es la influencia de las lenguas indígenas. Durante la colonización, los españoles se encontraron con una gran diversidad de lenguas indígenas en América y muchas de estas lenguas tuvieron un impacto significativo en el español que se hablaba en el continente. Las lenguas indígenas aportaron una serie de palabras y expresiones a la variante americana del español, enriqueciendo su vocabulario y permitiendo la expresión de conceptos y realidades propias de las culturas indígenas. Además, algunas características gramaticales de las lenguas indígenas, como la conjugación de los verbos y la estructura de las oraciones, también influyeron en el español americano. La variación lingüística en diferentes regiones de América. El español americano presenta una gran variación lingüística en diferentes regiones del continente. Esta variación se debe a una combinación de factores como la geografía, la historia, la migración y las influencias culturales. En algunas regiones como el Caribe se habla un español con influencias africanas y criollas, resultando de la mezcla de africanos esclavizados, indígenas y españoles durante la época colonial. En otras regiones como el sur de América se pudieran encontrar influencias indígenas y dialectos locales que han influido en la pronunciación y el vocabulario del español. Esta variación lingüística en el español americano es una muestra de la diversidad cultural y lingüística del continente y refleja la historia y las tradiciones de cada región. Permiso. Así pues, lo que venimos a denominar época colonial, entendida como el amplio período que comprende desde el momento mismo de la conquista en 1492 hasta finales del siglo XVIII, puede considerarse como una etapa fundamental en la evolución del idioma y muy explicativa de su situación presente. En ella convergen, como vamos a ver, la evolución, selección y consolidación de las tendencias fonológicas, morfológicas y léxicas, ya iniciadas en el español peninsular, con la indiscutible novedad que supone la implantación de una lengua en un espacio enorme y desconocido, el contacto con las lenguas indígenas y la conformación de una sociedad en busca de sus propios referentes lingüísticos y sociales. En los siguientes apartados
vamos a encontrar en 3 aspectos: el origen regional y social de los colonos españoles, con el fin de saber qué variedad regional del español fue la predominante en los años iniciales y hasta qué punto dejó su imprenta en la lengua. En esta información nos darán una idea sobre la variación diastrática que ha sido frecuentemente tenida en cuenta a la hora de calificar al español de América en sus inicios como vulgar o arcaizante. Iremos a los orígenes de la formación del español de América, con especial atención al estado de la lengua en el momento de la conquista y en particular al andalucismo, rasgo considerado esencial para entender la conformación dialectal de América. Y por último, dedicaremos un estudio especial a la influencia de las lenguas indígenas, que aunque discutida por lo que se refiere a su calado, fue un fenómeno de abstracto o de superextracto. Funcionó o no como una interlengua. Resulta imprescindible para explicar la peculiaridad de ciertas franjas dialectales como las tierras altas andinas. Terminemos con una referencia a la zonificación dialectal del español en América, aunque no exenta de polémica, sobre los criterios y los límites a finales del siglo XVIII. Puede considerarse definitivamente establecida. Hasta aquí, mis queridos amigos, llega la información de este día de hoy, muy importante. Y para aquel que logra retener en el caudal de su memoria los datos que aquí se han expresado hoy, les felicitamos porque han alcanzado un peldaño más en ese camino del conocimiento que nos acerca cada día más a nuestro Creador. Bueno, vamos a ver si continuamos. Yo hoy no sé qué me pasa. Aquí hay un ángel perverso que me está virando al revés los papeles. Los malos pensamientos de los... No pasa nada. Todo está perfecto, todo está muy bien, porque estamos con ustedes. Seguro. Y cuando estamos con ustedes, todo es es bonanza, es júbilo. Y es para ustedes. Y es algo muy interesante. Lo único que, claro, ya yo no tengo los 30 años que tenía hace 40 o hace 50. Y entonces, pero muy bueno. Entonces se me escapan las cosas. Y ahí estoy tratando de agarrarla, pero a ver cómo sale esto. El caso es que, como siempre, tenemos a nuestro querido Luis Alberto Ambrogio, que nos trae un trabajo, porque el asunto aquí en este programa y en estos programas sucesivos es que nos estamos combinando todos los que venimos a trabajar, los que colaboramos con Literatura Visión, para presentar un aspecto diferente de esta maravillosa función del idioma en muchas formas, en todas las formas habidas y por haber. Y como tenemos especialistas dentro de nuestra academia, personas con un conocimiento increíble, pues ellos han venido a dar su exposición de acuerdo con lo que ellos trabajan, con sus currículum, con sus tipos de trabajo que hacen en sus escuelas, universidades, etcétera, en sus academias, en fin, en los lugares a donde ellos se manifiestan como profesores eruditos, o trabajadores. El caso es que el doctor Luis Alberto Ambrogio, que es uno de nuestros asesores culturales, uno de los más importantes en este grupo de la Academia y de Literatura Visión, nos trae un trabajo considerando este tema, y se trata de el escritor Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El caso es que Mario Vargas Llosa
en su momento tuvo un deseo muy grande de hacer algo, como casi todos nosotros queremos experimentar algo. Y a él se le ocurrió que quería ir a la selva amazónica. Sobre este tema nos habla el doctor Luis Alberto Ambrogio, que lo tenemos aquí y le damos la bienvenida. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien, contento de estar aquí participando en Literatura Visión. Ajá. Bueno, nosotros estamos sumamente agradecidos por su presencia y bueno, ¿qué es lo que nos trae en este día de hoy? Bueno, en los segmentos del mes de septiembre y el primero voy a hablar sobre Mario Vargas Llosa, que ha sido calificado como la voz de la selva amazónica dentro de todos esos temas que teníamos relacionados con el español y las diferentes manifestaciones, ya sea en España misma o en otros lugares del mundo. Y traigo a colación a Mario Vargas Llosa porque realmente una de las grandes figuras literarias de nuestro mundo, de nuestro siglo, que todavía obviamente está vivo. Él nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, y tiene una residencia actual en Madrid de hace bastante tiempo. Ya tiene nacionalidad peruana, española, dominicana, pero también ha estado en otros lugares como en Francia, etc. Yo creo que es una figura muy interesante, no solamente por su producción literaria, sino en términos de novelas, sino también por todos sus ensayos, sus artículos de periodismos, etcétera, que son muy interesantes. Obviamente no vamos a tener mucho tiempo de abarcar todo, pero sí algo, y cosas muy interesantes, sobre todo, como digo, relacionados con su aspecto de la voz de la selva amazónica, aunque tiene muchísimos temas en sus obras. Él, por ejemplo, para ir muy rápido, ha dado clases en la Universidad de Princeton, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Harvard, en el King's College de Londres, presidente del Pen Club y miembro de la Academia, como dije, francesa, uno de los únicos no franceses de ser miembro de la Academia Francesa, como lo es también, por supuesto, de la Academia de la RAE, de la Real Academia Española, y de muchas otras instituciones culturales. Su producción literaria abarca muchos géneros: la novela, el cuento, el ensayo, artículos y también dramaturgia y, por supuesto, poesía. En el primer segmento en este segmento de hoy, me voy a concentrar solamente en un aspecto de su novela. Y en el próximo segmento del mes voy a hablar de su poesía. Excelente. Sus obras más notables son La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo. Todas ellas muy interesantes y podríamos hablar, pero le tendríamos que dedicar al menos un segmento a cada uno y obviamente no tenemos el tiempo. Con respecto, como dije anteriormente, a lo que voy a hablar, me voy a dedicar a su era, que así se llama, cuando él de hecho fue a la Amazonas, que estuvo ahí como 3 años, y eso le inspiraron algunas novelas que son las que voy a discutir un poquito en el segmento de hoy, simplemente para darnos una idea. No son
digamos, las novelas más conocidas, pero son interesantes. Bueno, ustedes todos sabemos, bueno, él fue nombrado Marqués de Vargas Llosa. Él a su vez también, por supuesto, ganó en el año 2010 el Premio Nobel de Literatura, ganó el Premio Cervantes en 1994, también el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Rómulo Gallegos en 1967 y el Planeta en 1993. Pero, entre otros, porque hay muchos más, por supuesto, él es uno de los exponentes de las figuras más sobresalientes, centrales del boom latinoamericano, como lo fueron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, entre otros. Las temáticas de sus obras son obviamente muy amplias, pero muchas de ellas están ambientadas en Perú y exploran su concepción sobre la sociedad peruana. Por ejemplo, la ciudad de los perros, la Casa Verde, la conversación en la catedral. Hay otras, sin embargo, que se ubican sus tramas, sus temas, sus ejes discursivos en otros países, como por ejemplo La Guerra del Fin del Mundo, de 1981, La Fiesta del Chivo, del 2000, y El Sueño del Celta, del 2010. Es interesante en su vida, ¿no?, cómo él fue de una especie de militancia comunista en su juventud, y luego a partir de los años 1980 ya se cambió a un liberalismo, siendo incluso interesante en las elecciones de 1990, elecciones presidenciales del Perú, candidato en colisión con el centro derecha Frente Democrático. Perdió las elecciones frente al candidato de cambio, que fue Alberto Fujimori, obviamente una figura muy controversial en la política peruana. Bueno, yo creo que lo que es interesante, por ejemplo, en la novela El Sueño del Celta que antes mencioné, la califican los críticos como un manifiesto anticolonialista, y es histórica por su personaje central, Roger Casament, y a la vez de una actualidad candente. Es una denuncia del salvajismo de este sistema de explotación de los pueblos salvajes por los europeos civilizados en el Congo belga, la Amazonía peruana y la represión salvaje en la propia Europa contra los rebeldes irlandeses. En fin, es un muestrario también de crueldades perpetradas por las empresas sujetas al lucro desorbitado y del salvajismo del sistema europeo de concesiones de las riquezas naturales de un país. Esto es lo que dicen los críticos de esta novela, obviamente en una breve forma de expresarlo. Mario Vargas Llosa atribuye el salvajismo al sistema y por lo tanto lo llama un salvajismo institucionalizado. Bueno, habría muchísimo que hablar de sus, como digo, ejes discursivos, etcétera. Pero lo que voy a hacer es compartir con ustedes este aspecto de su vida, porque antes de partir hacia Europa hizo un corto viaje por la Amazonía peruana, experiencia que después le serviría para ambientar en dicho espacio geográfico 3 de sus novelas: La Casa Verde, Pantaleón y las Visitadoras y El Hablador. Y voy a dar un pequeño resumen de cada una de ellas.
La Casa Verde, que fue escrita en 1966, es la segunda novela de Mario Vargas Llosa. Se caracteriza por la asimilación de las nuevas técnicas narrativas de autores europeos y estadounidenses, desarrollada a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La obra fue acreedora del premio Rómulo Gallegos, uno de los tantos premios que tuvo. La acción de la novela transcurre entre dos escenarios separados entre sí por muchos kilómetros. Por un lado, la ciudad de Piura, situada en el desierto de la costa norte peruana, donde él habitó por un tiempo, a pesar de haber nacido en Arequipa, y luego en parte de su niñez, haber pasado en Cochabamba, en Bolivia, donde tuvo su educación infantil. Pero acá lo sitúa entre la ciudad de Piura y la selva amazónica peruana, principalmente en el poblado de Santa María de Nieva, sede de una misión religiosa española, así como de un puesto de la Guardia Civil. Otros escenarios selváticos son Iquitos, la principal ciudad del oriente peruano, y Borja, sede de un destacamento del ejército peruano. Los nervios de aquel mundo selvático son los ríos caudalosos e imponentes, el Marañón, el Amazonas y algunos de sus afluentes. Es muy interesante esta novela en el sentido que confluyen muchas historias que espacial y temporalmente se entrecruzan, se complementan y se enriquecen mutuamente. Y sin embargo es posible distinguir tres historias base: la de don Anselmo, la del sargento Lituma y la del bandido Pusha. Voy a decir una frase nomás en cada uno de ellos. Por ejemplo, don Anselmo es un forastero que funda un prostíbulo en Piura, conocida como la Casa Verde. Lituma es un piurano o mangache más que frecuenta la Casa Verde, la regentada por las Chunga, junto con sus amigos, tipos vagos y vividores como él, apodados los inconquistables. Pero después él se enrola en la Guardia Civil, urgiendo de sargento. Y Fuya es un contrabandista de origen brasileño-japonés, quien junto con una muchacha iquiteña llamada Lalita se instala en una isla del río Santiago, cerca de la frontera con Ecuador, donde se dedica a robar mercaderías a las tribus vecinas. Bueno, la segunda novela de esta época se titula Pantaleón y las visitadoras. Fue publicada en mayo de 1973. La historia se desarrolla en la Amazonía peruana, donde los efectivos del ejército del Perú son atendidos por un servicio de prostitutas, a quienes llaman visitadoras. Según el propio autor, la obra se basa en hechos reales que, según él mismo, pudo constatarlo en 1958 y 1964, cuando viajó a la selva del Perú. Y con este libro, Vargas Llosa obtuvo en 1975 el Premio Latinoamericano de Literatura. Bueno, ahí quedó en eso. Y la última obra de esta época se llama El Hablador, que es una novela de Mario Vargas Llosa publicada en España en 1987 por la editorial Six Barral. A lo largo de la narración se contrapone el mundo de las sociedades modernas con el de las tribus indígenas americanas del Perú, cuyos integrantes se encuentran fuertemente unidos a la naturaleza y pueden comunicarse con los elementos naturales, así como con los pájaros y demás seres vivos de la selva, algo muy típico de la identidad nativa. La obra está estructurada utilizando
dos narradores. Uno, el primero, que es el propio novelista, y el segundo es un hablador, contador de historias, itinerante, perteneciente a la tribu Machicuenga de la Amazonía peruana. Las intervenciones de ambos se alternan de forma ordenada a lo largo de la obra. El hablador describe los mitos cosmogónicos de los Machicuengas, la lucha entre el dios Tazurinchi, creador del mundo, y las divinidades malignas representadas por Quiembacori. Para ello recurre a viejas historias, leyendas y ceremonias mágicas que tienen lugar en lo más profundo de la selva, esos lugares que permanecen puros y que todavía no han sido destruidas por la civilización. Bueno, como ven, estos son los temas, los ejes discursivos de estas tres novelas, en donde revela ese aspecto que, digamos, ha distinguido a Mario Vargas Llosa en su escritura, que es precisamente esa voz de amazónica. Bueno, sus obras son inmensas, novelas, ya mencioné varias de ellas, pero hay muchas más, como por ejemplo Elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, Los cuadernos de Don Rigoberto, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, Travesuras de la niña mala, El sueño del celta, El héroe discreto, Cinco esquinas, Tiempos recios, Le dedico mi silencio. La mayoría de ellas publicadas por Alfaguara, excepto por Lituma en los Andes, que lo publicó Planeta y ganó el premio Planeta en 1993. Además de novelas, tiene libros de cuentos, como Los jefes, publicado o escrito en 1959, Los cachorros, y muchos otros. Tiene cuentos infantiles como Fonchito y la luna del 2010 y El barco de los niños. Tiene ensayos muchísimos y muy interesantes. Por ejemplo, su tesis universitaria, y eso lo voy a destacar más en el segmento que viene, se titula Bases para una interpretación de Rubén Darío. De 1958 es la tesis, pero se publicó como libro en el 2001. Tiene, por ejemplo, ensayos sobre García Márquez, Historia de un deicidio, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, La verdad de las mentiras, La utopía arcaica, José María Arquedas y las ficciones del indigenismo, etc. Ahí tiene, obviamente, muchos más ensayos, pero por lo menos destaco estos que son muy interesantes por la connotación sobre quienes trata en sus ensayos. Hay un ensayo que publicó en el 2018 titulado La llamada de la tribu, y el otro que es como una especie de coloquio o diálogo con Jorge Borges, que es Medio siglo con Jorge Borges, del 2020, la versión en español, pero que en el 2004 la había publicado en francés, Un demi-cycle avec Borges. Bueno, y también tiene cursos universitarios, periodismo, tienen muchísimos artículos que luego los publicaron en algunos tomos, en particular los juntaron y allí los publicaron. Y también tiene obras de teatro, como La huida del Inca, de 1952, La señorita de Tacne, 1981, La chunga, 1986, y otros más. Cito nada más que otros, por ejemplo, más clásicos como Odisea y Penélope, del 2007, Las mil y una noche, en 2009, y Los cuentos de la peste, en el 2015. Muy interesante también es el conjunto de sus discursos en diferentes ambientes. Por supuesto, su discurso
cuando recibe el premio Nobel, sus discursos también al recibir otros premios como el premio Cervantes, etc. Uno como, por ejemplo, Literatura y Política del 2001, que la dictó en la cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y hay otro que dictó también con otros grandes escritores, que se titula El Quijote, una mirada americana, del 2004, en la cual, como digo, participaron Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Néstor Sábato, y el título de su participación en este libro y en este congreso es El Quijote y la tentación de lo imposible, que también fue parte de su discurso de agradecimiento cuando recibió el premio Cervantes. Y también en el 2006 pronunció una conferencia en la Casa de América en Madrid, fue en mayo del 2005, pero se publicó en el 2006, titulado En torno a la poesía. Y bueno, dejo los demás porque esta es inmensa, y luego hay libros de diálogo, libros de entrevistas, de polémicas, etc. Entonces, con esto voy a cerrar esta aproximación a esta gran voz que nos honra, por supuesto, a todos los latinoamericanos, a pesar de que ha vivido gran parte de su vida en España y en países europeos, pero como vemos en su escritura, nunca deja de ser peruano y de ser la voz de la Amazonía peruana. Y que nos honra, por supuesto, por todos sus reconocidos obras novelísticas, ensayísticas, pero también, como vamos a ver en el segmento próximo, con su producción, su creación poética. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este brevísimo viaje por la vida de esta gran persona, figura literaria de Latinoamérica, de Perú, que es Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo del doctor Luis Alberto, porque es algo bien interesante y él va a continuar con esta misma línea de trabajo para poder manejar esta historia tan grande del idioma. Es tan extensa que no se puede llevar adelante en pocos minutos. Pero bueno, hay una persona que ha venido varias veces aquí a Literatura Visión, que la queremos mucho porque nos ha dado información muy interesante sobre el idioma español. Ella se dedica a todo este tipo de investigaciones, tiene varios libros y bueno, ustedes la conocen, se llama Neri Gómez. Ella fue la que nos trajo el origen, la cuna del idioma español, y sobre muchos trabajos que ella nos ha facilitado hemos puesto como base esos apuntes que ella nos ha facilitado, valga la redundancia. Pero en esta ocasión Neri nos envió un video que no tiene nada que ver con el idioma español, pero viendo desde el punto de vista del arte cómo se manifiesta muchas cosas, que es interesante para que ustedes dejen un poquito a un lado el ciclo del idioma para adentrarnos en lo que es el arte. Vamos a ver este video que se titula Vincent Van Gogh. Adelante. This runway stands ready to burst into life with colors, textures, and forms that defy imagination.
que hayan visto ese video muy lindo. Muy lindo. La realidad es que me gustó tanto que le pedí permiso a Neri para, aunque ella no es la autora del video, pero ella lo había enviado y me pareció que era muy interesante compartirlo con todos ustedes. Sobre los girasoles. Entonces, hoy, siguiendo, ahora volvemos otra vez a lo que estábamos, la línea de trabajo que tenemos en el día de hoy, pero quiero presentarles a una persona muy importante. Vamos a hablar de la importancia de ella desde un punto de vista que es muy, a ver si encuentro aquí bueno, el caso es que esta persona que acabamos de incluir entre los miembros de nuestra academia, ella viene desde Colombia. Efectivamente, nosotros no teníamos ningún tipo de relación directa con Colombia, pero sí estábamos tratando de en algún momento realizar algún tipo de contacto para que este país no se quedara fuera de todas estas cosas que hacemos aquí y que es tan importante. Entonces, hablando con ella le preguntamos si ella quería compartir con nosotros como van a ver el diploma, a ver, porque yo lo traje también y quiero compartirlo. Aquí lo van a ver en pantalla. Aquí está. Ella se ha unido a nosotros como embajadora cultural de la literatura colombiana. Ella es la doctora Cecilia Caicedo, que acaba de entrar con nosotros, acaba de comenzar y trae una idea muy bonita, muy buena, porque va a estar en algunos segmentos hablando de lo que es el español en Colombia, esto mismo que hablamos nosotros por acá. Ella va a ir tratando desde el aspecto literario de su país y nos va a ir incorporando partes de lo que nosotros no sabemos de Colombia. Cecilia Caicedo de Cajigas. En la universidad, ella es también doctora de la Universidad de Complutense de Madrid. Tiene el doctorado de Filosofía y Letras, sección Literatura Hispánica. En el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid realizó cursos de especialización en lengua y literatura española y se graduó como investigador lingüístico de OFINES, especialista en literatura hispanoamericana del Instituto Caro. Era especialista en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, Colombia. El pregrado en Filosofía y Letras lo cursó en la Universidad de Nariño, Pasto, en Colombia. Mira, esto es tan largo que mejor ella que les explique más o menos quién es, qué viene a hacer, sus conocimientos. Una persona muy amable, muy atenta, y a ustedes se van a sentir muy contentos de que sea y forme parte de nuestra academia. Adelante, doctora Caicedo. Muy buenas noches. Soy Cecilia Caicedo, escritora colombiana, profesora universitaria, investigadora. Tengo el altísimo honor de responder la invitación que me ha hecho doña Rosalía de la Soledad como presidenta de la ANLMI en la modalidad de embajadora cultural para que pueda hacer unos programas en literatura y visión. Lo hago con mucho gusto, con el objeto de presentar la literatura colombiana y la narrativa que es tan importante y tan fuerte en el contexto de América Latina. Recordemos que incluso tenemos un premio Nobel, Gabriel García Márquez, y unos hitos supremamente destacados en la narrativa colombiana. En este mismo tiempo, en este mismo año, estamos celebrando el
los 100 años de la edición de La Vorágine, una de las novelas más hermosas de América Latina, y que logró crear realmente un campo de acción y un recorrido muy interesante, porque nos enseñó a mirar el espacio, a entender el espacio de América, que no lo habíamos podido visualizar previamente. Pero comenzaré mis charlas para esta familia internacional de tanta importancia en literatura visión, con los orígenes de la narrativa colombiana. Y la narrativa colombiana vista desde la leyenda del Yurupari. La leyenda del Yurupari nos permite contestar, después de una investigación de largo aliento que realizara por la Amazonía colombiana y por supuesto bibliográficamente, sobre en dónde parte la narrativa nuestra. O con la llegada de los españoles, con don Martín Fernández de Enciso, como se decía en los textos clásicos, o con la literatura escrita por los indios de América, por el indígena de América, ¿no? Que tiene su propia cosmogonía y su propia cosmovisión, y que tuvo su interpretación sobre el poder. En esta relación sobre el Yurupari terminaremos refiriéndonos a una leyenda en versión libre que realicé sobre el mito del poder. La intención es realizar algunos acercamientos y charlas a distintos momentos de la narrativa colombiana. ¿Cuáles son esos momentos? Son los hitos más importantes que hemos tenido en nuestro largo recorrido y en nuestra muy profusa y abundante producción. Tocando los puntos más altos, pero también los autores más significativos, los que tengan mayor relevancia, lo que nos permitan entender cada momento histórico en su tiempo, en su recorrido, pero fundamentalmente entenderlo no solamente desde la literatura, sino la literatura en relación con la sociología, con la historia, con la antropología, con la teoría de las religiones, etcétera, con todo lo que toca el mundo humanístico. Para llegar finalmente a elaborar unos puntos de referencia en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno y el mundo contemporáneo, para entender y explicarnos hacia dónde apuntan las nuevas generaciones, qué tipo de literatura se construye. Como les decía, nosotros partiremos también de la prestancia y de la solvencia con que Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura, colombiano destacadísimo y muy emérito escritor, nos permite entender pues qué es Colombia, qué es Aracataca, por ejemplo, qué es Macondo, ¿no? Como espacios geográficos, pero también como espacios simbólicos. Y junto a García Márquez, otros nombres muy destacados. En este mismo momento estamos hablando de los 100 años de la producción y de la edición, sobre todo de La Vorágine, que nos había enseñado a entender nuestro espacio creado. Buscaremos pues los momentos estelares de la narrativa colombiana, aquellos autores que nos sean más significativos, que nos permitan atravesar la historia, que nos permitan sobre todo ver la invitación estética hecha en cada novela y en cada momento y en cada tiempo sobre su literatura, sobre su tiempo y sobre su época. Los espero pues en Literatura Visión para que asumamos el compromiso de acercarnos a Colombia, de conocer a Colombia con sus escritores, con sus narradores y especialmente con esos libros deliciosos que espero les sean agradables a ustedes. Mil gracias por su atención. También tenemos otra noticia muy interesante. Se han abierto 2 nuevas delegaciones en España, una en Murcia y otra en Sevilla. Y también tuvimos la oportunidad, tenemos algunas fotos que vamos a presentar, de que el presidente del capítulo Reino de España, el doctor José Hoyo Rodrigo, que es nuestro presidente allá, fue al Ecuador a entregar un diploma de honor a una persona sumamente interesante, alguien que también ya forma parte ya de nuestra academia, el doctor Franklin Barriga,
Vamos a poner el título en pantalla, ustedes lo verán. El doctor Franklin Barriga López, también una gran persona, un individuo con muchísimo conocimiento, mucha estatura literaria, y él está o va a comenzar a trabajar con nosotros desde en su momento, una persona sumamente ocupada. Le damos la bienvenida a estos nuevos miembros de la academia, unos como miembros académicos también de España, otros con las delegaciones abiertas, y estos señores como Cecilia Caicedo y el doctor Franklin Barrigas López, que formarán parte a partir de ahora en nuestra academia para seguir con nosotros adelante entregando el conocimiento que tienen para todos ustedes. Bienvenido. Bueno, entonces ahora vamos con los audiolibros de Alba Learning. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, llegamos a los estelares y nos faltaba más. Teníamos que tener también en los estelares un poquito de lo que se está tratando en estos ciclos y en estos programas que vamos a continuar. Y desde Guinea Ecuatorial, el director del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en ese país, el joven don Antonio Okwue, nos presenta al doctor José Luis Mangue hablando del español y las lenguas maternas de Guinea Ecuatorial. Con esto terminamos, los dejamos con ellos y terminamos un programa más, un día más con ustedes. Esperamos que haya sido el agrado de todos y nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, vamos por más. Vamos por más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un saludo desde el capítulo de la AMI en Guinea Ecuatorial. Les habla Antonio Juan Okwue, director de este capítulo. Para los estelares de hoy y ahora, nos gustaría compartir con todos ustedes alguna recomendación o bien alguna breve entrevista, que es una opinión del doctor José Luis Mangue, que es vicedecano de la Facultad de Humanidades, académico de número y miembro de la AMI en el capítulo de Guinea Ecuatorial, el cual nos da su opinión acerca de la contribución de las lenguas nativas al español hablado, no solo en Guinea, sino en el contexto hispánico internacional. Sigamos. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el español está coexistiendo en Guinea Ecuatorial con las lenguas maternas, o la lengua 1. El español vendría a ser la lengua 2, porque por historia y por todos los avatares políticos, pues así se ha configurado nuestro país. En este sentido, la cohabitación de las dos lenguas
que tienen detrás sus respectivas culturas, está dando como resultado pues, el que la estructura académica gramatical de las lenguas maternas interfiera en la lengua española y viceversa. En este sentido, como propio de Guinea Ecuatorial, hay giros idiomáticos que revelan precisamente esta existencia o esta cohabitación de las dos lenguas. Y se han incorporado al diccionario panhispánico términos que son propios de nuestro país, derivados de las lenguas maternas, unos y otros del especial uso que del español hacemos nosotros aquí. En este sentido, efectivamente, la competencia en las dos lenguas hace necesario el que se profundice en el estudio de las interferencias que se dan para que terminen traduciéndose en transferencias. Me cuesta representar a la academia en esta cuestión, que es más de corte político, porque son los políticos los que manifiestan este tipo de inquietudes. Pero sabemos que desde la lengua, hablar en nuestro país, esto es difícil que suceda, por no decir imposible, porque la lengua española da identidad a este pueblo y a través de él hace ya muchos años que se viene expresando. Su conocimiento cada vez es mayor y su manejo, tanto en ambientes formales como en contextos formales, pues es cada vez mayor y bueno. En ese sentido, personalmente no creo que el español vaya a desaparecer entre nosotros, que Dios quiera que no. Bien, estamos asistiendo a un fenómeno interesante que habla precisamente a favor de la pervivencia del español entre nosotros, y es que están emergiendo en los últimos años una generación de escritores jóvenes con un manejo realmente sorprendente excelente del español. En este sentido, ya es una manifestación grande. Por otro lado, los profesores de lengua española en los institutos de enseñanza media tienen cada vez mayor cualificación. Esto garantiza el buen uso de la lengua española. Bien, solo saludarles con cordialidad y decirles que por esta parte del Atlántico hablamos español y queremos constituir esta gran comunidad de hispanoparlantes con acento propio, que por mucho que pueda sonar raro, es el español que hablamos y que da identidad a nuestro país, y nos sentimos orgullosos por pertenecer a esta gran familia.